Maegor I. Maegor, el primero de su nombre, subió al trono tras la repentina muerte de su hermano, el rey Aenys, en el año 42 después de la conquista. La historia lo recuerda como Maegor el Cruel, sobrenombre bien merecido, pues jamás se sentó en el trono de hierro un rey tan despiadado. Con sangre empezó su reinado y con sangre terminó. Los relatos dicen que disfrutaba de la guerra y la batalla, pero en realidad gozaba con la violencia, la muerte y el dominio absoluto sobre todo lo que consideraba suyo. Nadie sabe qué demonio lo poseía, y hoy aún damos las gracias por la breve de su tiránico reinado. ¿Quién sabe cuántas casas nobles habrían desaparecido para saciar su sed? Se decía que Aenys sabía manejar la espada y la lanza a lo justo para no quedar en ridículo. Maegor, en cambio, a los 13 años ya derrotaba a caballeros curtidos en lisas y muy pronto se ganó un nombre en el torneo real del 28 después de la conquista, al descabalgar a 3 caballeros de la Guardia Real y vencer en la melee. El rey Aegon lo nombró caballero a la edad de 16 años, con lo que se convirtió en el más joven del reino en ese momento. Tras el funeral de Aenys, Visenya montó a Veigar y voló a Pentos para traer de vuelta a los 7 reinos a su hijo exiliado. Maegor cruzó el mar angosto a lomos de Valerion e hizo una parada en Rocadragón para ser coronado con la diadema de acero valirio de su padre, en lugar de la con la ornamentada de su hermano. El gran maestre Gawain protestó. Según las leyes de sucesión, debía ser el príncipe Aegon, el hijo mayor de Aenys, quien ocupase el trono. Como respuesta, Maegor declaró traidor al maestre, lo sentenció a muerte y le cortó la cabeza de un tajo con fuego oscuro. A partir de entonces, pocos se atrevieron a apoyar a Aegon como pretendiente al trono. Los cuervos volaron para anunciar que se había coronado a un nuevo rey, el cual trataría a sus partidarios leales con justicia y ejecutaría a los traidores que se opusieran a él. Los principales enemigos de Maegor fueron los miembros de la fe militante, es decir, las órdenes de los hijos del guerrero y los clérigos humildes, y la guerra contra ellos fue un telón de fondo constante durante todo el reinado. En desembarco del rey, las órdenes militares se habían apoderado del septo de la conmemoración y de la fortaleza roja, a medio construir. Intrépido, Maegor voló hasta el interior de la ciudad a lomos de Valerion e izó el dragón rojo de la casa Targaryen en la colina de Visenya para atraer a sus filas a los hombres, que se unieron a él a millares. Visenya desafió a cualquiera que cuestionase el derecho de Maegor a reinar, y el capitán de los hijos del guerrero aceptó el reto. Sir Damon Morrigan, apodado Damon el Devoto, accedió a participar en un juicio a 7, a la antigua usanza. Ser Damon y 6 hijos del guerrero contra el rey y 6 de sus campeones. El reino estaba en juego. Los relatos y las crónicas son muchos y a menudo contradictorios. Lo único que sabemos con certeza es que el rey Maegor fue el último hombre que quedó de pie. Recibió un tremendo golpe en la cabeza y cayó inconsciente al suelo momentos después de que muriese el último hijo del guerrero. Durante 27 días dieron por muerto a Maegor. El 28º, la reina Alice llegó desde Pentos. Maegor aún no había tenido descendencia, con una belleza péntica llamada Tiana de la Torre, obviamente amante de Maegor durante el exilio y, según algunos, también de la reina Alice. Tras reunirse con Tiana, la reina viuda le encomendó el cuidado de Maegor solo a ella, cosa que inquietó a los partidarios de éste. El 30º día después del juicio a 7, el rey despertó al alba y salió a la muralla, donde miles de personas lo vitorearon. En el septo de la conmemoración, cientos de hijos del guerrero se habían reunido para sus rezos matutinos. Maegor montó sobre Valerion, voló de la colina alta de Aegon a la colina de Rhaenys y, sin una palabra de advertencia, desató la furia del terror negro. El septo de la conmemoración estalló en llamas, y los arqueros y lanceros que había apostado Maegor abatieron a quienes trataron de huir. Cuentan que el eco de los gritos de los quemados y los moribundos se oyó por toda la ciudad, y los eruditos aseguran que un manto de humo gris cubrió desembarco del rey durante 7 días. Eso fue solo al comienzo de la guerra de Maegor contra la fe militante. El Septón Supremo siguió oponiéndose en redondo a su reinado, y Maegor siguió atrayendo cada vez más a señores a su bando. En la batalla del Puente de Piedra, los clérigos humildes cayeron en masa, y se dice que el Mander bajó 20 leguas teñido de rojo. Desde entonces, el puente y el castillo que lo domina se conocen como Puente Amargo. Una batalla incluso mayor se libró en el Gran Forca del Aguas Negras, donde el rey se enfrentó a 13.000 clérigos humildes.
además de cientos de caballeros del capítulo de los hijos del guerrero del septo de piedra y otros cientos de señores rebeldes de las tierras de los ríos y del oeste. La cruenta batalla duró hasta la caída de la noche y acabó en una victoria decisiva para Maegor. El rey combatió a lomos de Valerion, y aunque la lluvia torrencial amortiguó las llamas, sembró la muerte a su paso. Los miembros de la fe militante siguieron siendo los enemigos más acérrimos de Maegor durante todo su reinado, y el de ellos, ni la misteriosa muerte del Septón Supremo en el año 44 después de la conquista, al que sucedió en un Septón mucho más afable y obediente que trató de disolver las estrellas y espadas, redujo la violencia constante. A los ataques que Maegor dirigió contra ellos se sumaron sus múltiples matrimonios en busca de un heredero, pues no conseguía engendrar, por muchas mujeres con las que se casara o yaciera. Se desposó con damas de probada fertilidad que él mismo había dejado viudas, pero de su semilla solo nacieron monstruos, niños deformes, sin ojos, tullidos o con partes de hombre y mujer. Algunos dicen que cayó en la verdadera locura con la primera de esas abominaciones. El reinado de Maegor tuvo un único mérito: la conclusión de la Fortaleza Roja en el año 45 después de la conquista, el proyecto emprendido por el rey Aegon y continuado por el rey Aenys. Amplió los planes de su padre y su hermano y erigió un castillo rodeado de un foso dentro del castillo mayor, que más tarde se conocería como el Torreón de Maegor. Fue el primero en ordenar la excavación de túneles y pasadizos secretos, añadieron paredes falsas y trampillas, y horadaron la colina alta de Aegon con numerosas galerías. El asunto de la falta de herederos pareció perder importancia cuando se volcó en supervisar la construcción. Nombró mano a su suegro, Lord Harroway, y le encomendó el gobierno del reino hasta que el castillo estuvo completado. Pero, como era habitual en el reinado de Maegor, incluso ese gran logro acabó mal. Cuando la fortaleza estuvo por fin terminada, el rey ofreció un magnífico banquete a los mamposteros, los canteros y otros artesanos que habían participado en la construcción del castillo. Tras 3 días de festividades a cuenta del rey, los pasaron a todos a espada para que solo Maegor conociese los secretos de la Fortaleza Roja. Fue una combinación de la fe y su propia familia lo que condujo a Maegor a la ruina. En el año 43 después de la conquista, su sobrino, el príncipe Aegon, intentó recuperar el trono que le correspondía por ley en lo que se conoció como la batalla bajo el ojo de dioses. Aegon murió en combate junto con su dragón, Azogue, con lo que Rhaena, su esposa y hermana, quedó sola con sus hijas gemelas. De la historia del archimaestre Gildain. Nada más colocarse la última piedra de la Fortaleza Roja, Maegor ordenó que retiraran las ruinas del septo de la conmemoración de la colina de Rhaenys, junto con los huesos y las cenizas de los hijos del guerrero que allí habían perecido. El rey decretó que en su lugar se levantara un gran establo para dragones, una guarida de piedra digna de Valerion, Vhagar y sus crías. Así comenzó la construcción de Pozo Dragón. Como era de esperar, fue difícil encontrar trabajadores para la obra. Huyeron tantos hombres que el rey se vio obligado a emplear a los prisioneros de las mazmorras de la ciudad como mano de obra, bajo la supervisión de constructores procedentes de Mir y Volantis. Más tarde, a finales del 45 después de la conquista, el rey Maegor emprendió una nueva campaña contra la rebelde fe militante, que no había depuesto las armas pese a las órdenes del nuevo Septón Supremo. Según un inventario de la época, el rey volvió al año siguiente con 2000 calaveras como trofeos, diciendo que pertenecían a hijos del guerrero y a clérigos humildes, pero muchos pensaron que se trataba más bien de personas que estaban en el lugar y en el momento equivocados. Día a día, el reino se volvía contra su rey. La reina viuda Visenya murió en el 44 después de la conquista. Maegor pareció encajar el golpe. Había sido su mejor aliada y partidaria desde que nació, siempre lo había apoyado frente a su hermano mayor y se empleó a fondo en asegurar su legado. En la confusión que siguió a su muerte, la reina Alysa, viuda de Aenys, huyó de Rocadragón con sus hijos y se llevó a Hermana Oscura, la espada de acero Valirio de Visenya. Pero el hijo segundo de Aenys y Alysa, el príncipe Viserys, servía como escudero del rey en la Fortaleza Roja y sufrió las consecuencias de la huida. Murió tras 9 días de interrogatorio a manos de Tiana de la Torre. El rey dejó el cadáver, o más bien los restos sanguinolentos, en el patio del castillo durante 2 semanas, con la esperanza de que el rumor llegara a la reina Alysa y volviera para reclamar el cuerpo de su hijo, pero nunca regresó. Viserys tenía 15 años cuando murió. En el 48 después de la conquista, el Septon Moon y Sir Joffrey Doggett, también conocido como el Perro Rojo de las Colinas, encabezaron el ataque de los clérigos humildes contra el rey,
y Aguas Dulces se levantó en armas con ellos. Cuando Lord Daemon Velaryon, el almirante de las flotas del rey, se alzó también contra Maegor, muchas grandes casas se unieron a él. El tiránico reinado era ya insoportable y el reino se rebeló para ponerle fin. Unificarlos a todos fue iniciativa del príncipe Jaehaerys, el único hijo varón de Aenys y Alyssa que quedaba con vida, de 14 años de edad, con el respaldo del señor de Bastión de Tormentas, a quien Jaehaerys había nombrado mano del rey y protector del reino. Cuando la reina Rhaena, con la que Maegor se había casado tras la muerte de Aegon, recibió la noticia de la proclamación de su hermano, cogió a Fuego Oscuro mientras su rey y esposo dormía y huyó a lomos de su dragón Sueñafuego. Incluso 2 miembros de la Guardia Real abandonaron a Maegor para unirse a Jaehaerys. La reacción de Maegor fue lenta y confusa. Esa serie de traiciones, y quizá el no contar ya con el consejo de su madre, lo dejaron, a su manera, tan incapaz como a Aenys. Convocó a sus señores leales al desembarco del rey, pero los únicos que acudieron fueron señores menores procedentes de las tierras de la corona, que poco podían hacer por él. Ya era noche avanzada, de madrugada, cuando los señores abandonaron la cámara del consejo y dejaron a Maegor a solas con sus pensamientos. A la mañana siguiente lo encontraron sin vida en el trono, con la ropa empapada de sangre y las venas abiertas por los filos del trono de hierro. Así terminó Maegor el Cruel, en circunstancias sobre las que aún se conjetura. Los bardos quieren hacernos creer que fue el propio trono de hierro el que lo mató, pero hay quien sospecha de la Guardia Real o incluso de algún cantero conocedor de la fortaleza a quien el rey olvidó asesinar. Tal vez lo más probable es que el rey prefiriera matarse a sufrir la derrota. En cualquier caso, tras 6 años de terror, su reinado concluyó de la única forma posible. El de su sobrino enmendaría en gran parte las profundas heridas que Maegor infligió a los 7 reinos. Las esposas de Maegor el Cruel. Cerys, de la casa Hightower. Cerys era hija de Martin Hightower, señor de Antigua. Su tío, el Septón Supremo, se la ofreció al príncipe Maegor tras oponerse al compromiso de éste, que entonces tenía 13 años, con su sobrina recién nacida, la princesa Rhaena. Cerys y Maegor se casaron en el 25 después de la conquista. Aunque el príncipe aseguró haber consumado el matrimonio una docena de veces durante la noche de bodas, no engendró. El rey se cansó muy pronto de la incapacidad de Cerys para darle un heredero y empezó a tomar otras esposas. Cerys murió en el año 45 después de la conquista, víctima de una repentina enfermedad, aunque se rumorea que fue asesinada por orden del rey. Alice de la casa Harroway. Alice era hija de Lucas Harroway, el nuevo señor de Harrenhal. Maegor, entonces mano del rey, la desposó en secreto en el 39 después de la conquista, lo que le valió el exilio a Pentos. Cuando regresó, Alice se convirtió en reina. Fue la primera mujer del rey que quedó embarazada, en el 44 después de la conquista, pero perdió el bebé poco después. La criatura que salió de su vientre era una monstruosidad, un ser deforme y sin ojos, y Maegor, enfurecido, culpó y ejecutó a las matronas, a las septas y al gran maestre Desmond. Tiana de la Torre lo convenció de que el niño era producto de las aventuras secretas de Alice, lo que desembocó en la muerte de la reina, sus acompañantes y Lord Lucas, padre de ella y mano del rey, así como de todo miembro de la casa Harroway que encontraron entre Desembarco del Rey y Harrenhal. Después nombró mano del rey a Lord Edwell Celtigar. Tiana de la Torre. Tiana fue la esposa más temida del rey Maegor. Se rumoreaba que era hija natural de un magíster péntico, bailarina de taberna que acabó en la corte, practicaba la brujería y la alquimia. El rey la desposó en el 42 después de la conquista, pero su matrimonio fue tan estéril como los demás. Algunos la llamaban el cuervo del rey. Era temida por su habilidad para descubrir secretos y sirvió como consejera de los rumores. Al final confesó que los monstruos nacidos de la semilla del rey habían sido obra suya, pues había envenenado a las otras esposas. Murió bajo la mano de Maegor en el 48 después de la conquista, quien le arrancó el corazón con fuego oscuro y se lo echó a los perros. Las esposas negras. En el año 47 después de la conquista, Maegor tomó a 3 mujeres como esposas en una única ceremonia. Se trataba de viudas que habían perdido a sus maridos en las guerras contra Maegor o por orden suya, y todas habían probado ser fértiles. Elinor de la casa Costain. Elinor fue la más joven de las esposas negras, y aunque solo tenía 19 años cuando se casó con el rey, ya le había dado 3 hijos a su anterior marido, Sir Theo Bolling. Sir Theo fue arrestado por los caballeros de la Guardia Real, acusado de conspirar con la reina Alyssa para poner en el trono a su hijo,
el príncipe Jaehaerys. Lo ejecutaron el mismo día. Tras 7 jornadas de luto, Elinor fue llamada para desposarse con Maegor. También ella concibió igual que Alice, dio a luz a una abominación mortinata, de la que dijeron que nació sin ojos y con pequeñas alas. Ella salió con vida del terrible parto y fue una de las 2 esposas que sobrevivieron al rey. Rhaena de la casa Targaryen. Cuando Maegor dio muerte al príncipe Aegon en la batalla bajo el Ojo de Dioses, Rhaena se refugió en la Isla Bella bajo la protección de Lord Farman, quien las ocultó a ella y a sus hijas gemelas. Sin embargo, Tiana dio con las niñas y se obligó a Rhaena a casarse con Maegor. El rey nombró sucesora a su hija Aérea y desheredó a Jaehaerys, el único vástago de la reina Elisa que quedaba vivo. Junto con Elinor, Rhaena fue la única reina que sobrevivió a Maegor. Jane de la casa Westerling. Alta y esbelta, Lady Jane había sido la esposa de Lord Alyn Tarbeck, que murió con los rebeldes en la batalla de Bajo el Ojo de Dioses. Jane había demostrado ser fértil al darle un hijo póstumo, y ya la cortejaba el hijo del señor de Roca Casterly cuando el rey la mandó a llamar. Quedó embarazada en el año 47 después de la conquista. El parto comenzó 3 lunas antes de lo esperado, y de su vientre nació otro monstruo muerto. No sobrevivió a su hijo.